El día de hoy vamos a iniciar con el libro de Hechos. Vamos a ver tan solo los primeros 5 versículos, pero son muy nutridos, son muy sustanciosos, son muy completos para todos nosotros, y este es el inicio de una travesía espiritual maravillosa que nosotros podemos tener a través del Evangelio, a través del entendimiento de lo que sucedió inmediatamente después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, subiendo como un Dios victorioso, un Salvador victorioso que se va a sentar a la diestra del Padre, y desde ahí, mis amados, va a poder seguir guiando nuestras vidas. Envía su Espíritu, lo vamos a ver todo esto, y esto es maravilloso. Entonces, pon toda tu atención. Hijo, pásame por favor mi agua que está allá, esa botellita, sí, gracias. Y vamos a poner mucha atención a todo esto. Gracias, hijo. Él es mi hijo, el más viejito. Entonces, ¿cómo se titula este mensaje? La promesa del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene muchas promesas, pero yo creo que de las promesas más extraordinarias, primeramente, es la salvación para todo aquel que cree. Y después de creer, necesitamos ayuda. ¿Por qué necesitamos ayuda? Porque tú y yo tenemos una naturaleza corrupta, una naturaleza perdida, una naturaleza extraviada, mala, perversa, porque es el corazón del hombre. Es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Mis amados, si somos sinceros, ni tú ni yo lo conocemos. Tú te puedes sorprender y yo me puedo sorprender de los alcances malignos de mi corazón. Y si tú eres sincero, también lo puedes hacer. Y por eso necesitamos la promesa del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo toda esa función de denuedo para compartir el Evangelio. El denuedo es valor, el denuedo es decisión, el denuedo es determinación personal para poner por obra el Evangelio en mi vida y poderlo compartir con otros, no nada más con mis labios, sino con mi vida. Ser de testimonio para otros, dejar ver a través de las manifestaciones del Espíritu Santo lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un pecador como tú y como yo. Y por eso necesitamos esta promesa. Y sabemos que las promesas, como dice la Escritura, en Cristo Jesús, son sí y son amén. Es decir, todo lo que Dios dice en su palabra, lo creas, lo procures vivir, no lo creas, te alejes de ello, todo, absolutamente lo que está escrito, lo creas o no lo creas, se va a cumplir. Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios es profética, se va a cumplir. Aquí dice cómo te va a ir si vives a Cristo y cómo te va a ir si no vives a Cristo, y no es amenaza, simplemente hay ordenanzas positivas, lo que Dios te dice que hagas para que te vaya bien, y lo que Dios te dice que no hagas, también para que te vaya bien. Eso haces tú con tus hijos, ¿es cierto? Tú a tus hijos les das recomendaciones, ¿es cierto? Sí. Aunque estén casados, les das recomendaciones, porque son tus hijos. Dice la Escritura que son como saetas en manos del valiente, y los nietos son la corona del creyente, la corona de los abuelos. Entonces, la palabra de Dios es completa en todos estos esquemas, y precisamente por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque tu naturaleza y la mía son incapaces de llevar a cabo el propósito que Dios tiene para tu vida y que tiene para la mía. Somos incapaces de convivir en una cuestión la más elemental, que es en la familia, en el matrimonio. Tenemos muchas dificultades, muchas diferencias, muchos problemas, y hoy en día tú ves el divorcio, pero así como una alternativa, como una opción. Y muchas veces esto es por falta de conocimiento. Muchas veces es porque tú no tienes una doctrina completa.
porque simplemente piensas que con asistir a una iglesia, memorizar unos versículos y conocer a algunos hermanos y escuchar los domingos a tu pastor, eso es suficiente. Mi amado, de eso no sirve de nada si tú no mueres. Para que esta promesa sea una realidad en tu vida y en la mía, la promesa del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, ya no proveas para los deseos de la carne. ¿Dice eso o no lo dice? Ya no proveáis para los deseos de la carne, antes bien proveer para los deseos del Espíritu. Entonces, dice la Escritura también que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Es decir, el Espíritu viene a contrarrestar todos tus apetitos carnales. Viene a renovar tu mente, como dice Romanos 12:2, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo a esa palabra, en lugar de que se convierta en letra, la letra es muerta, el Espíritu le da vida. Y entonces podemos caminar en Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que nos regocijemos al continuar la obra del Evangelio. El Evangelio no nada más es para que lo leamos o para que sentémonos aquí y lo escuchemos. El Evangelio es un estilo de vida, es la forma maravillosa que Cristo tiene para tu vida y para mi vida, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, porque son necesarias para aguzar tu alma, aguzar tu vida. Creyente con creyente se aguzan, hierro con hierro se aguzan. Hay personas que te caen bien, hay matrimonios que son muy simples y muy sencillos, con un corazón dispuesto para Dios. Eso es bien sencillo llevar el matrimonio. Pero si en el matrimonio hay esas diferencias, si hay carnalidad y hay todo este tipo de diversidad del mundo dentro del matrimonio, eso va a impedir que tú puedas tener plenitud de vida, porque todo el Evangelio se empieza en casa. Si no lo empiezas en casa, tu casa va a fracasar y vas a tener consecuencias y vas a sufrir las consecuencias. Pero solamente Cristo, solamente su palabra puede producir en la vida del creyente un regocijo para continuar la obra del Evangelio, es decir, la gran comisión. Este video que estamos poniendo es increíble, porque te da una oportunidad a ti que eres papá de tener un devocional con tus hijos. Ahí vienen, el video dura 2 minutos. Y vienen los puntos principales de la enseñanza que puedes tener con tus hijos en 10 o 15 minutos. Si son más grandes, a lo mejor 20 o hasta 30 minutos, depende de la edad de tus hijos. Pero con 5 minutos que tú dispongas en tu corazón. Porque esto empieza en casa. El Evangelio es para compartirlos, papá y mamá, mamá y papá, padres e hijos. Para eso es el Evangelio. Ahí empieza en casa. Inclusive todas estas reuniones no había congregaciones como esta, había persecución. ¿Y dónde se reunían los discípulos? En las casas. Por eso tenemos reuniones en casas, por eso hay células. Con esto nosotros podemos ser capacitados por Dios para continuar la obra del Evangelio, es decir, la gran comisión. Con la gran provisión que Dios nos da a través del Espíritu Santo de vida. Porque solitos no podemos. Así tengas 20, 30 años, 40 años, 50 años de conocer aparentemente a Cristo, de asistir a una iglesia, eso de nada sirve. De nada sirve. La iglesia, mis amados, es práctica. La iglesia es vida. Es vida porque la tienes que vivir. No nada más ser oidor, sino hacedor de la palabra. El Señor Jesucristo, antes de irse, donde los discípulos y la gente estaba maravillada desde pequeño, podemos ver en la Escritura que se maravillaban de su doctrina, desde los 12 años. Cristo maravillaba con su doctrina. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Un sacerdote perfecto, una infancia perfecta, una adolescencia perfecta y que maravillaba
a los que enseñaban en su tiempo. Maravillaba su doctrina, maravillaba su forma de ser. Dejó estándares más altos. Lo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso ya lo sabía todo el mundo. Pero luego te dice que ames a tu prójimo, no como a ti mismo, como decía la ley, sino como Él te amó a ti. Y si tú y yo estamos conscientes de lo miserables que somos sin Cristo, entonces podemos valorar, podemos darnos cuenta de lo que Cristo realmente está haciendo en tu vida y ser agradecidos. Y la gratitud no nada más es tu ofrenda o tu diezmo, es tu vida presentada como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese será tu culto racional. Nuestras vidas, mis amados, nuestras vidas, el Espíritu Santo dándole vida a todo esto que aprendemos. No quiere decir que vas a ser perfecto, nadie de nosotros es perfecto. Pero sí se va a notar que eres una persona que quieres caminar con Cristo y que Cristo está realizando una obra en ti. La gente lo va a ver. Vas a ser testigo. Vas a llevar a cabo la gran comisión. Y por eso el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, dice Jesús, dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Fíjate qué bien, qué padre, qué hermoso. Cristo estaba aquí y te consolaba. Su presencia te daba paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. La Biblia dice que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz te permite entender que tú requieres estar con Dios y requieres hacer las paces con Dios. Es decir, necesitas arrepentirte. Necesitas pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y reconciliarte con Dios, como dice Corintios. Y entonces cuando tú te reconcilias con Dios, tienes la paz de Dios y puedes transmitirle esa paz a otras personas que están en conflicto, porque no están reconciliados con Dios. Y ojo, la paz no es ausencia de conflicto. La paz de Dios es a pesar del conflicto, a pesar de la tribulación, a pesar de la adversidad. Entonces, el Señor Jesús dice que Él va a rogar al Padre y les dará otro consolador. Él se define como el primer consolador, como un consolador, igual que Dios. Porque nos consoló, su palabra nos dio vida, nos dio paz, nos dio guianza, nos fortaleció, nos levantó, nos dio dirección y muchas otras cosas más. La palabra de Dios nos instruye, nos prepara, nos capacita. Y dice que este consolador, dice, para que esté con ustedes para siempre. Está hablando que el Espíritu Santo quiere habitar no en un templo hecho por manos de hombre. Dice, ¿o ignoras que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios? Tú eres el templo, mi amado. Pero no podemos tener un templo que practica la iniquidad, que practica el pecado, que está viendo mucha basura en las redes sociales, inclusive hasta pornografía, inclusive muchas veces deleitando sus ojos sin pornografía, pero con otras cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio de Dios, ni con lo que Dios tiene para ti. Y en medio de todas estas cosas, mis amados, nosotros nos estamos extraviando, nos estamos perdiendo. Y esto impide que la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, llegue a tu vida y estorba todo esto. Pero la palabra de Dios nos empieza a sazonar, empieza a darnos luz, empieza a guiarnos, empieza a dirigirnos. Empezamos a ver su consuelo. Y Cristo te anuncia que se va a ir, pero que va a mandar a otro consolador. Ese consolador va a estar contigo para siempre, para hacer todas estas cosas,
para que podamos desarrollar la gran comisión, que es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero para ser discípulos, primeramente tú tienes que ser un discípulo. Para que tú seas un creyente no basta que tú compartas el evangelio, sino que verdaderamente tú creas en ese evangelio, estés dispuesto a vivir ese evangelio, y que a pesar de ti y a pesar de mí, el Espíritu Santo haga una obra maravillosa con ese evangelio en tu vida y lo puedas compartir con otros. Este Espíritu de verdad, según el versículo 17, el cual el mundo no puede recibir. La gente que no tiene a Cristo no puede recibir el Espíritu Santo. La gente que no está en el Señor, que no cree en el Señor, que no reconoce la Biblia, que la Biblia no es su autoridad, que no se somete a la Escritura, no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para el creyente verdadero. Y dice la Biblia que va a estar contigo para siempre. Eso queremos, ¿no? Que el Espíritu Santo es para siempre. Entonces el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, creyentes verdaderos, no es el que está sentado en una iglesia. El creyente verdadero es aquel que conoce la palabra, tiene al Espíritu Santo y pone por obra la palabra de Dios. Hace lo que Cristo dice. Por eso Jesús dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces el creyente verdadero dice que le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Esta promesa, mis amados, es maravillosa. Esta promesa es para que nosotros podamos desarrollar a través del Espíritu Santo y su palabra y el propósito de Dios ese celo por esa gran comisión. Pero la gran comisión empieza en ti, porque no puedes ver la paja del ojo de tu hermano si primero no quitas la viga de tu propio ojo. Y después de empezar en ti, como saben, en esta iglesia, en esta congregación, empieza en tu casa. No es que tú prediques a multitudes y ganes multitudes si tú no empiezas en tu persona y empiezas en tu casa, en tu matrimonio y con tus hijos y con tus padres y con tus hermanos. Ahí empieza el evangelio. Ahí vive el evangelio, ahí recita el evangelio, ahí practica el evangelio, ahí permite que tu yo muera para que Cristo viva. Porque el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que la pierda la hallará a causa de Cristo. ¿Quieres hallar a Cristo? ¿Quieres encontrar la vida verdadera? Muera tu vida. Si el grano de trigo no muere, no trae fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y por el fruto se conoce el árbol. Y el Espíritu Santo te habla ahí en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benigno, todo eso, el fruto del Espíritu. Entonces, mis amados, este libro de Hechos fue escrito por Lucas. La Biblia no lo declara con exactitud, pero se piensan y piensan los estudiosos que Lucas se unió al equipo misionero de Pablo en Troas, por ahí de los años 49 y 50, en el segundo viaje misionero. Y se deduce por el cambio súbito de primeramente, los primeros versículos antes del 16 se habla en tercera persona, pasaron y fueron, y luego pasa a la primera persona del plural y dice procuramos. Y esto originalmente va dirigido a Teófilo. Teófilo significa uno que ama a Dios. Y si lo hacemos en una cuestión figurativa, el Evangelio va dirigido a aquellas personas que aman a Dios, porque van a negar su vida y van a dejar que Cristo obre para que puedan vivir la vida en Cristo. Teófilo es un nombre figurativo, pero histórico también. O sea, sí existió, pero es figurativo, por eso la traducción de su nombre, uno que ama a Dios. Por otro lado, desde el punto de vista secular, Lucas, en Lucas 1:3, que es el autor de este libro y también del Evangelio de Lucas,
lo llama excelentísimo en Lucas 1:3. Este título, mis amados, es de un oficial romano de alto rango. Pero se dice que Teófilo era un hombre de alto rango, un hombre rico, un hombre poderoso, pero con un anhelo y una dedicación explícita por conocer el Evangelio y las cosas de Dios y la vida de Jesucristo. Y entonces Lucas, probablemente con su profesión, siendo de los pocos profesionistas en aquel entonces y era un doctor, muy probablemente tenía acceso a gente de alto rango, entre ellos Teófilo, y tenían una relación como la relación que se puede hacer entre un médico y un paciente. Y bueno, todo esto empieza a manifestarse con una instrucción específica, no solamente para Teófilo, por supuesto, sino para el que ama a Dios y quiere vivir y quiere aprender de la iglesia primitiva. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos leyendo perfectamente bien. Pero ahora imagínate, ¿qué sería la Biblia sin el libro de los Hechos? Después de Juan, ¿qué sigue? Hechos. ¿Y si no estuviera Hechos? Romanos. Entonces, leeríamos los Romanos y luego empezaríamos a leer algo de Pablo. Y Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma. Y entonces diríamos, pues ¿cómo? ¿Cómo fue esto? No tiene una estructura. ¿Quién es Pablo? Preguntaríamos. ¿Cómo llegó el Evangelio a Jerusalén? ¿Cómo llegó el Evangelio a Grecia y a Roma? ¿Cómo entró el mensaje del Evangelio al mundo gentil, es decir, al mundo no romanos? Vemos que el libro de los Hechos es un eslabón perfecto donde después de la ascensión de Cristo y su glorificación y el sentarse a la diestra del Padre, es una semblanza de todos los creyentes que quedaron y cómo quedaron y qué hicieron después de que todos estos acontecimientos tuvieron lugar. Y el libro de los Hechos se sigue escribiendo con tu vida y con la mía. Tú sigues escribiendo una historia de la iglesia, de esas personas que son teófilos porque aman a Dios, reciben el Evangelio con beneplácito, lo reconocen como su autoridad, quieren que su carnalidad muera y quieren vivir a Cristo. Y por lo tanto, no te puedes quedar callado con esta gran comisión. Y reconoces que no puedes tú, que eres un pecador. Como Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. Y él sabía, siendo perseguidor, siendo blasfemo, a pesar de mí, a pesar de que yo vi cuando mataron a Esteban, fui parte de ese asesinato, lo permití, conseguí cartas, era un hombre inocente y lo apedrearon. Soy un asesino, pero ahora soy una persona entregada a Cristo. Mi amado, esa es la exhortación, que el día de hoy todos nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, podamos ser verdaderamente personas entregadas a Cristo. Y que este Evangelio empiece en tu casa. Así que te voy a decir algo, no faltes ningún domingo. Este es el inicio. Esta es una estructura en la primera iglesia y esa misma estructura puede trasladarse a esta pequeña comunidad y a cada comunidad que queramos y anhelemos que la obra de Dios sea en nuestras vidas y podamos aprender cómo desarrollar este maravilloso libro, primeramente en tu persona, luego en tu casa, en tu matrimonio, luego con tus hijos, con tus hermanos, con quien, donde estés, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, con tus vecinos, en todos los lugares de esta tierra, que tú y yo podamos ser
luz. Allí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10 nos dice que este Pablo, en esta historia increíble, era un rabino judío con mucha cultura, un maestro de la escritura, que estudió a los pies de Gamaliel, con cierta fama y cierto reconocimiento en la época actual, actual de él, no la nuestra, o sea, en su época, pues. Perdonen mi mal español, pero me di a entender. Y no tenía grandes recursos económicos, sin embargo, él viajó por todo el mundo antiguo para compartir el Evangelio. Hasta naufragó, fue mordido por serpientes, fue perseguido, fue encarcelado. Tenemos un ejemplo de un ser humano que rindió su vida a los pies de Cristo. Una persona menospreciada. Pero con este deseo ardiente, mis amados, de dedicar su vida a propagar el Evangelio, primero a recibirlo y luego a entregarlo a otros. Él lo vivió. Por eso él llegó a decir, como pocas personas yo creo que pueden decir sin soberbia, sean imitadores de mí. Él se atrevió a decir eso, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, él se sabía imitador de Cristo. Y se atreve a decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En todas estas travesías, mis amados, él salió avante porque pues el Espíritu Santo, como dice la Escritura, siempre estuvo con él. Siempre. Vamos a leer el versículo 1 de Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hechos, continúa, mis amados, lo que Lucas comenzó a explicar en el Evangelio de Lucas. Es una continuación. Y el Evangelio de Lucas nos manifiesta la humillación de Cristo para llevar a cabo su ministerio terrenal. Acuérdense que Filipenses dice que Cristo se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo una humillación. Imagínense, él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de esa forma de Dios, tomó tu forma y la mía. Por eso es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades. Él también fue tentado como tú. Y no hay ninguna tentación que no es humana, sino fiel es Dios, que juntamente con la tentación te dará la salida para que tú y yo podamos resistir. Entonces, en esta humillación de Cristo, el Evangelio de Juan también te enseña que tuvo un ministerio terrenal. Y en ese ministerio terrenal tuvo que pasar por la muerte. Si él no moría, nosotros íbamos a morir, él tenía que morir, pero tenía que morir para resucitar y para posteriormente ocupar su lugar celestial a la diestra del Padre y ser glorificado como Rey. Y tuvo que ascender a los cielos. Y desde ahí, mis amados, Jesús sigue obrando en tu vida y en la mía. Esto es espectacular, o sea, nada más velo hilando como una cadenita, así un eslabón con otro eslabón, con otro eslabón. Esto simplemente es para que tú y yo entendamos lo que significa el Evangelio. Evangelio son buenas noticias de Dios para el hombre. Son las buenas noticias que Dios tiene para ti. Tu vida a la vez rota, empieza a hacer los eslabones con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo que tiene para ti. Y muere tú para que Él viva. Y entonces podrás ver junto conmigo pues todas las maravillas que Dios tiene en su palabra para que nosotros podamos vivirlas. El Espíritu Santo está en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigió la obra de los apóstoles, pero hoy en día dirige la obra de la iglesia verdadera.
no de la iglesia de la prosperidad como si fuera una cuestión temporal aquí, donde la promesa es que tú vas a ser feliz, que te va a ir bien. No, en el mundo vas a tener aflicción, eso lo dijo Cristo, entendámoslo, en el mundo tendremos aflicción, pero confía, cree, Él ha vencido al mundo. No vas a tener una vida sin aflicción. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos. Y aquí vemos como en Lucas 3, Lucas le llama excelentísimo a Teófilo por su posición social. Era como si viene, y lo voy a decir con mucho respeto, si viniera la señora presidenta Claudia Sheinbaum, yo no le digo, hola Claudia, ¿cómo estás? Señora presidenta. Y puedes estar de acuerdo o no con su gobierno, pero dice la Escritura que todas las autoridades han sido establecidas por Dios y que te sometas a ella. Entonces, no es mi comadre, no es mi amiga, es la señora presidenta. Entonces, si viniera aquí, señora presidenta. Y qué increíble, ¿no? Que la señora presidenta se sentara en una silla, en cualquier silla de cualquier iglesia, con sana doctrina, y pudiera escuchar el Evangelio de Jesucristo. Maravilloso, extraordinario, porque por ella murió Cristo. Por la persona que te cae mal, murió Cristo. Por la persona que se ha equivocado, murió Cristo. Por ti que te equivocas pero no lo reconoces, murió Cristo. Entonces, le escribe a este varón, Lucas le escribe a este varón, a este excelentísimo, que tiene mucha influencia, y en Lucas 1:4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, esta persona que amaba a Dios como tú y como yo, había sido instruido. Y como tú y como yo, Dios nos ayude, amemos a Dios. Y si amas a Dios, ¿qué vas a hacer? Guardarás sus mandamientos. O sea, es la forma, y amarás a tu prójimo. O sea, y amarás a Dios. O sea, va todo junto, son los eslabones. Nada más ponlos así, cerquita, y vas a ver que es como las bolas de, ¿cómo se llama esto? De tejer, el estambre. Y tú ves bolas de estambre y de colores y luego no sabes cómo entretejen, y hasta una figura, una cara, un jarrito, una estrella, una garza, un venado, un caballo, un gallo, hacen con el estambre. Así con las dos agujas y el estambre y los colores y todo, así lo hacen. Bueno, imagínate Dios, eso lo puede hacer el hombre. Imagínate Dios, que es un orquestador, cómo puede arreglar todas las cosas. Lucas no está escribiendo mitos, ni leyendas religiosas, ni opiniones emocionales. Es una historia investigada, completamente centrada en la persona y en la vida de Cristo, para que nosotros tomemos ejemplo y podamos ver todo esto. Dice la Biblia que hablé acerca de todas las cosas, dice aquí el primer versículo que acabamos de ver. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué significa esto? Que Él está hablando a detalle lo que hizo Cristo, pero no es necesario todos los detalles, porque el Evangelio de Juan aclara que hay muchas cosas que dijo e hizo Jesús y no están escritas. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas que están escritas son las suficientes, son las necesarias para que el peor incrédulo como tú y como yo, que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados en un pasado, podamos creer y podamos venir a los pies de Cristo, como le sucedió al que estaba siendo crucificado al lado de Cristo. Un secuestrador, un asesino, la persona más, es como si un narcotraficante en los tiempos actuales estuviera ahí y él se arrepiente. ¿Y qué le dice Cristo?
ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Las promesas de Dios son sí y amén para todo aquel que cree y lo reconoce como Señor y Salvador. Pero aquí dice algo muy importante. Dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, Cristo, con su testimonio, con su vida, primero hacía y luego al hacer, Él enseñaba. ¿Qué aprendemos de esto? Hagamos primero y luego enseñemos. Pídele a Dios que te ayude a que puedas vivir el Evangelio. Que el Evangelio, la palabra de Dios, sea una realidad en tu vida. Que lo puedas vivir. Que puedas hacer lo mismo que Cristo hizo. Él dice en la Escritura que las cosas que yo haré las haremos aún mayores porque Él va al Padre. Él está intercediendo en este momento por ti. La obra de Cristo continúa hasta el día de hoy. Él está resucitado y está reinando. No es un Cristo ausente, es un Cristo presente. Él está en medio de dos. Si dos o más se ponen de acuerdo, Él estará en medio. Y bueno, el ministerio de Jesús en dos áreas: lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Con su vida, después de hacer, y con sus labios. En Lucas 24:19 dice Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra. Fíjate muy bien, poderoso en obra, es decir, lo que Él hacía era súper poderoso. No me refiero a que caminó sobre las aguas, sino su vida en esencia. Manifestaba el poder de lo alto. La gente reconocía que esas cosas no podían suceder si Dios no estuviera con él. El mismo Nicodemo, siendo otro rabino, siendo un fariseo, siendo un conocedor de la Escritura, reconocía esto. Y por eso buscó a Jesús de noche. Busca a Jesús de noche, de día, en la hora que tú quieras, pero búscalo. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Él es el ejemplo. Él hizo y así hagamos nosotros. Él dijo y así digamos nosotros. Versículo 2, Hechos 1:2. Dice que esto pasó de lo que Él hizo y de lo que Él dijo hasta el día que fue recibido arriba. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Hasta el día que Él venga por ti, hasta el día que te encuentres con Cristo. Este es un mensaje de vida, mi amado y mi amada. Haz el Evangelio, vive el Evangelio, llénate del Evangelio hasta que Él venga por ti. Esto aquí está clarísimo. Dice que hasta el día que fue recibido arriba, Él hizo y dijo o enseñó hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos, es decir, instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Evangelio, mis amados, relató la obra terrenal de Jesús y cómo comenzó su ministerio. Pero este mismo Evangelio también te narra la ascensión, que no es un detalle secundario, es primario, es fundamental. Él cerró su ministerio terrenal justamente con la ascensión. Lo dejamos de ver, pero no lo dejamos de sentir. Porque es como el viento, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero tú y yo, cada vez que vivimos el Evangelio, sobre todo en las circunstancias adversas, podemos sentir los efectos del mismo y podemos regocijarnos. Recibido arriba, mis amados, se refiere justamente a la ascensión de Cristo. Él fue recibido como rey, un Salvador victorioso.
En Lucas 24, versículos 50 y 51, dice la Escritura, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Eso es lo mismo que hace contigo. Está hablando de los discípulos, pero es lo mismo que hace contigo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En Hechos 1:9, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Hay muchos testimonios de la ascensión de Cristo, así como la obra de Cristo en la tierra, y así como la obra que Él siguió haciendo después de haber resucitado. La ascensión, mis amados, declara que la obra redentora de Cristo fue aceptada por el Padre. Por eso ascendió. Por eso Él desde la cruz había dicho: consumado es, no me falta nada, ya consumé todo, está todo acabado. La iglesia tiene todo lo necesario para desarrollar y vivir a cabo mi obra y continuarla. Puedes vivir y disfrutar de lo que es el Evangelio y puedes compartirlo con otros. Cuando subió al cielo, mis amados, su misión no era incompleta, estaba perfectamente completa. Él, un Salvador, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás, triunfó sobre la tentación, triunfó en medio de sus adversarios y ascendió al cielo, a reinar, a continuar esa obra, y la continúa a través de tu vida y la mía, con instrucciones claras. Aquí están las instrucciones. Pero ahí en Mateo 28 dice: por tanto, id a ser discípulos. Esta es la gran comisión. Sé un discípulo para que puedas ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Tú enseñas como Cristo, pero primero haces, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Guardar es vivir. Y lo que todos queremos: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos queremos que Cristo esté con nosotros. Lleva a cabo la gran comisión. Si llevas a cabo la gran comisión, si llevas a cabo la obediencia de la palabra por su ayuda y con su ayuda, Cristo estará contigo y tú lo vas a ver, lo vas a percibir, lo vas a sentir. En Lucas 24, 46 al 49 dice: y les dijo: así está escrito, y así es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, escúchame bien, desde Jerusalén. Jerusalén es tu casa. Jerusalén es tu hogar. Ahí comienza. Él comenzó ahí en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego hasta el último de la tierra. O sea, es un orden. Primero en tu casa. Dice: y ustedes son testigos de estas cosas. Tú te das cuenta cuando la gente está empezando a trabajar en sí mismo y en su casa. La gente no tiene que gritarlo, a la gente se le nota el Evangelio. A las personas que viven el Evangelio se les nota que viven el Evangelio, se les nota que pasan tiempo con la Escritura. Se les nota cuando hay pulcritud en su corazón, cuando sus pensamientos son limpios, cuando no tienen ningún interés corrupto de grandeza, ni popularidad, ni protagonismo, porque se sabe que el protagonista siempre debe ser Cristo, en tu vida y en esta iglesia, y en tu servicio. El punto es que Él se lleve la gloria, que Él sea exaltado. Ustedes son testigos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. O sea, empieza en tu casa. Quédate ahí. No seas lucerito en la calle y obscuridad en tu casa. Un foquito, una lámpara, así bien alumbrada en la calle y obscuridad en tu casa. Los mandamientos, mis amados,
para estas verdades, primeramente incluían, bueno, algunas cosas. Lo primero era la promesa del Padre. La promesa del Padre, el segundo punto, es recibir al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que te va a dar la oportunidad de hacer y desarrollar todas estas cosas en tu vida. De Él viene el poder. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Es el poder, no, tú no lo tienes, yo no lo tengo. Con esto, mi amado, en tercer punto, tú puedes ser testigo. O sea, primero la promesa del Padre, luego recibir al Espíritu Santo, luego ser testigo. El cuarto es predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Luego predicamos, no, vente a la iglesia y te va a ir súper bien, vas a prosperar en todo. Vas a poder comprarte el coche o la casa con la que tú sueñas. Eso, mis amados, es un evangelio no solamente barato, eso es mentira. Y no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es de Dios. Y si no es de Dios, pues es del diablo. Es un engaño. Y por eso en muchos lugares se llenan las iglesias porque se venden es una filosofía de hombres barata aparte. ¿Quién nos fascinó? Gálatas insensatos. Y muchos son fascinados. El poder piensan que es tirar gente y no, Cristo quiere levantarte, no te quiere tirar. El poder de Dios se ve en la gente cuando la gente vive el Evangelio. El carácter de la gente está en vivir el Evangelio. En eso está el carácter, en vivir, pues se requiere carácter. O sea, se requiere carácter para que de alguna manera podamos vivir el Evangelio y entonces seamos testigos y podamos predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la prédica, arrepiéntete. Eres pecador, arrepiéntete. Necesitas a Cristo. Todo esto que estás haciendo, todo esto que estás viviendo, vas a tener consecuencias. Pídele al Señor que te ayude y que te libere de las cadenas del pecado, pero tienes que arrepentirte y luego haz discípulos en todas las naciones. No te tienes que ir a China. Seguramente tienes personas en tu propia familia que necesitan a Cristo. Tienes personas con las que tratas y haces negocio que requieren a Cristo. Tienes personas que quizás trabajen contigo, trabajen para ti, que necesitan a Cristo. Hay compañeros de escuela o de clase o hasta de posgrado o de algún, ¿cómo se llaman? Se me fue. Pero, ¿cómo? Un doctorado, una maestría, pero hay algo más simple, se me fue. Diplomado. Vas a encontrar personas que necesitan a Cristo. Pero todo esto lo vas a poder hacer a través del Espíritu Santo. Los mandamientos y las instrucciones que Dios te da va a ser la obra del Espíritu Santo para ese ministerio servicio. Dios no te necesita, no me necesita. Si yo no estuviese aquí, habría decenas de personas, escucha, de verdad, decenas de personas que podrían predicar el Evangelio mejor que yo y podrían estar aquí. No me necesita, tampoco te necesita a ti. Pero debemos estar agradecidos por la oportunidad y el privilegio que Él nos da de estar aquí, de estar escuchando y luego de poder servirle. La palabra apóstol, mis amados, a los que les dio mandamientos el Señor, significa enviado. Un apóstol es un enviado, es un delegado, es un mensajero autorizado. Son aquellos que establecieron las iglesias en el mundo anterior. Fueron testigos elegidos por Dios en un llamado soberano, en un llamado intencional, basado perfectamente en la voluntad de Dios, no en méritos humanos. Es una comisión directa que viene desde el cielo. Como los llamados en Efesios, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, es un llamado de parte de Dios. Ay de nosotros, ay de aquella persona que no desarrolle este llamado al que fuiste, al que se te dio. Es un llamado. Hay de aquellas personas que sus dones y talentos los ocupen de manera errada
y los inutilicen o los utilicen nada más para hacerse grandes, hacerse ricos y hacerse famosos. Los apóstoles, mis amados, jugaron un papel fundamental en la iglesia primitiva y nosotros podemos tomar hoy en día un papel fundamental donde el protagonista sea Cristo. La iglesia verdadera no inventa doctrina. Esta es la doctrina. No hay más. Esta es la doctrina. Aquí está el manjar completo. Aquí permanece la doctrina apostólica. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 3 de Hechos 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, claras y convincentes. Pruebas indubitables que muestran claridad y son convincentes, no hay duda. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nuestros apóstoles o los apóstoles o estos apóstoles no obedecieron a un maestro muerto, obedecieron a un Cristo resucitado, igual que nosotros. Es un Cristo resucitado. Él padeció, murió y resucitó verdaderamente. Si no existiese la resurrección, seríamos los más dignos de lástima y consideración. Dice la Escritura en Isaías 53, versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Y estas pruebas, mis amados, de la resurrección, estas pruebas convincentes, estas evidencias claras, por mencionar algunas, en Mateo 28 del 9 al 10, vemos cómo se les apareció a las mujeres en el sepulcro. En el Mateo 28 del 16 al 20 se les aparece a los 11 discípulos. En Lucas 24 del 13 al 53 se les aparece a los discípulos que iban camino a Emaús y luego a los discípulos también. En Juan 20 del 19 al 29 se les aparece a los discípulos en el primer día de la semana. Y en Juan 21 del 1 al 23 a 7 de los discípulos en Tiberias. O sea, hay muchas citas, mis amados. La resurrección es una evidencia categórica para que tú y yo podamos estar seguros que estamos sirviendo a un Dios vivo. No es un Dios muerto, es un Dios que reina en este momento. En este momento Él reina y puede reinar en tu vida y puede reinar en la vida de toda esta iglesia, mis amados, en la vida de tu servicio, puede reinar en tu hogar. Y fue por 40 días, no fue poco tiempo. Los 40 días, mis amados, están relacionados con preparación, con prueba y con transición. Regularmente así es. Vemos que a Moisés fue llevado al monte, estuvo en el monte por 40 días. ¿Estamos de acuerdo? Estuvo ahí 40 días. Vemos que Israel estuvo 40 años en el desierto. Estuvo siendo probado. Se tuvo que acabar una generación. Todos los menores a los 21 años perecieron. Y solamente de los 21 para arriba. Porque no obedecieron. Ya a los más jóvenes, de alguna manera Dios los considera, pero a los adultos, que somos todos los que estamos aquí, ya tenemos una gran responsabilidad. Vemos también que Jesús en Lucas 4:2 fue tentado por 40 días en el desierto. Y en esos 40 días habló del reino de Dios, después de resucitado, de ese dominio que tiene ese reinado.
de esa gloria que Él merece y que merece el Padre. Que la gloria no nos pertenece a nosotros, sino que toda completa es de Él y que Él no la comparte con nadie, porque Él es el único Dios. En el arca estaba la gloria de Dios y cuando la tocaron algunos que no estaban autorizados, nada más la tocaron y cayeron muertos. Y en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese es el llamado, mis amados, que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Vamos a ver los dos últimos versículos Hechos 1:4. Bueno, de Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La ordenanza, mis amados, es no salir de Jerusalén, sino esperar al Padre. Ellos tenían el mensaje correcto. Habían visto a Cristo resucitado. Tenían perfectamente la misión clara, pero la instrucción era no te muevas. Estar quietos y esperar y ver la salvación de Jehová. Eso dice la Biblia. Hay veces que ya no oramos, queremos hacer las cosas, no tomamos una pausa, no meditamos en la palabra, no nos damos cuenta que en nuestro hogar todavía le faltan cosas, no trabajamos lo suficiente en nuestro matrimonio. Cada quien está buscando a ver quién se sale con la suya, a ver quién regaña a quién, a ver quién le llama la atención a quién. Y no quieres morir. Si estuvieras muerto no reclamarías, no te quejarías, no estarías ahí machacando. Pero nos las pasamos machacando y quieres salir de Jerusalén. Espérate. Vive el Evangelio en tu casa. Hay una promesa de parte de Dios y es personal y es visible, así como la resurrección. La resurrección era tan evidente en Lucas 24, versículos del 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. A Tomás le dijo, ve mis manos. ¿Qué quieres que te diga a ti? La resurrección es una evidencia, por eso tu vida está tomando o ha tomado un giro diferente al del mundo, un rol diferente. Obedecer, mis amados, no siempre significa avanzar de inmediato. Obedecer a veces significa estate quieto hasta que Él te diga. Recibe y pídele a Dios que derrame su espíritu sobre ti para que puedas vivir todo lo que Él tiene para tu vida. En Juan 16:7, con esto casi vamos a terminar, dice, pero les digo a la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Podemos ver ahí nada más en el Evangelio de Juan 8 características fundamentales del Espíritu Santo. Primeramente, te consuela. ¿Cuántos de nosotros por las acciones de nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestros hijos, de alguien de la iglesia, de nuestro patrón, de los negocios que se caen, de las aflicciones y las tribulaciones, cuántos de nosotros necesitamos consolación? Él te la va a dar para siempre. Él te va a consolar. Él te va a enseñar todas las cosas. Te va a recordar lo que Cristo dijo. Todo esto viene en Juan 14:26. Ahí son 3. Luego, en Juan 15:26 dice que Él te va a dar testimonio de Jesús. Es decir, vas a estar cierto que Cristo está resucitado, que Cristo es por ti, que Él fue al Padre, que Él es tu abogado. Te va a dar testimonio de Jesús.
En Juan 16:8 te va a convencer. Imagínate, te va a convencer porque eres bien necio, yo también. Te va a convencer de pecado. Tú dices, no, pero el que está mal es mi esposa. Es mi esposo, es que no lo hieras, no lo ves. Te va a convencer a ti de pecado, de justicia, la justicia de Cristo en ti y la justicia que requieres vivir, que es la Biblia, y de juicio. Y por último, en Juan 16:13 dice que te va a guiar a toda verdad. Ahí pueden ver en casa Juan 14, del 16 al 17 y Juan 15:26. Y leemos el último versículo y con esto vamos a terminar. El último versículo de Hechos, para este domingo nada más. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense qué hermoso, aquí lo que dice Mateo 3:11, dice, y a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí en Juan 1:29 dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él, mi amado y mi amada, te quitó tus pecados y los míos. Estamos con libertad para presentarnos frente a su presencia en el lugar santísimo. No desaproveches este perdón maravilloso de Dios y esta obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. No la desaproveches. El bautismo de Juan simplemente era preparatorio. Le entregas tu vida a Cristo y quieres hacer una confesión pública. Reconoces que Cristo es tu Señor. Sumerges en las aguas tu vieja naturaleza y surges de las aguas con una nueva naturaleza y te identificas con la resurrección de Cristo. Es decir, estás cediendo tus derechos a otro. Eso es el bautismo. Por eso ahí dejas tu vieja naturaleza. Y cuando sales de las aguas eres una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis amados, si nosotros no reconocemos esta obra maravillosa de Cristo en el Calvario y la promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nos estamos perdiendo de lo más glorioso de la vida cristiana. Porque Él con estos elementos nos está dando la capacidad para poder seguir haciendo su obra, la misma obra que quedó inconclusa, pero que a través de las edades y a través de los creyentes se ha venido desarrollando hasta el día de hoy. Compartir el Evangelio con otros, empezando en tu casa, empezando en tu persona. Vamos a orar.